Estaba sentado en silencio a la mesa junto a mi nieto de 7 años en la segunda boda de mi hijo. De pronto, el niño me tomó la mano con fuerza y susurró: «Abuelo, quiero irme ya mismo». Le pregunté: «¿Qué pasa?». Él temblaba y respondió: «Abuelo, no miraste debajo de la mesa, ¿verdad?». Bajé la vista lentamente y me quedé helado. Tomé la mano de mi nieto y nos levantamos en silencio. Me alegra tanto que estés aquí. Si estás viendo este video, por favor dale like y suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Estaba sentado en el centro del salón de bodas, un espacio iluminado por la suave luz de las velas, justo al lado de mi pequeño nieto, el niño al que quiero más que a la vida misma. Hoy era la boda de mi hijo Diego, con su segunda esposa Valeria. Mi pequeño Mateo estaba entretenido empujando su autito rojo de un lado a otro sobre el mantel blanco impecable. Sus ojos claros parecían sumergidos en un mundo propio, donde el ruido de los adultos a su alrededor no existía. Lo miré y mi corazón se ablandó. Ajusté con cuidado la pequeña corbata en su cuello, un gesto tan suave como si estuviera acariciando el recuerdo de su madre, Sofía, cuya sonrisa tierna aún recordaba como si fuera ayer. La suave melodía de la banda de jazz llenaba el salón, mezclándose con el murmullo de las conversaciones y el tintineo de las copas de vino. El lugar estaba decorado con lujo impresionante, arreglos de rosas blancas puras en cada mesa y la luz de las velas reflejándose en los platos de plata reluciente. Alcé la vista buscando a Diego. Él iba de mesa en mesa, brindando para agradecer a los invitados con una sonrisa radiante que parecía querer ocultar el vacío que sabía que aún llevaba en el corazón desde que Sofía se fue. A lo lejos, Valeria, la nueva esposa de mi hijo, deslumbrante en su vestido de novia con perlas, posaba para fotos con sus amigas. Su sonrisa era perfecta, sin una sola nube, como si el mundo entero le perteneciera. La miré y sentí algo extraño en el pecho, una sensación rara, pero intenté ignorarla, diciéndome que solo era demasiado sensible. Los meseros se movían con gracia entre las mesas, sirviendo más vino, retirando platos vacíos y acomodando las servilletas. Una pareja mayor sentada en nuestra mesa se volvió hacia mí con una sonrisa amable. «Qué rápido crece Mateo». «¿Cuántos años tiene ahora, Eduardo?», preguntaron. Sonreí y respondí en voz baja: «Acaba de cumplir 7». El tiempo vuela. Luego me giré para cortar un pedacito de pastel y dárselo a Mateo. El niño levantó la vista, sus ojos brillando con gratitud, pero enseguida bajó la cabeza y siguió empujando su autito, como si solo ese juguete fuera el lugar donde se sentía seguro. De repente, Mateo se detuvo. Sus manitas dejaron de empujar el auto y sus ojos redondos me miraron con una seriedad que no era normal en él. Me sobresalté un poco. Una mala sensación recorrió mi cuerpo. Me tomó la mano con fuerza. Sus deditos estaban helados. En voz urgente susurró: «Abuelo, quiero irme ya mismo». Su voz temblaba como si contuviera un miedo que no podía explicar. Mi corazón se aceleró. Me incliné hacia él y puse una mano en su hombro. «¿Qué pasa, mi niño? Dime qué es». Mateo se estremeció, apretando los labios, y luego susurró tan bajito que tuve que acercar el oído para escucharlo: «Abuelo, no miraste debajo de la mesa, ¿verdad?». Sus palabras fueron como un cuchillo frío que me atravesó el pecho. Una angustia terrible empezó a crecer dentro de mí, dificultándome la respiración. Intenté mantener la calma y le acaricié el cabello, pero su mirada, el pánico en los ojos de un niño de solo 7 años, me impedía ignorarlo. «Está bien, mi amor». «Deja que el abuelo mire», dije, tratando de que mi voz sonara serena para tranquilizarlo, aunque sentía mi propio corazón latiendo con fuerza. Con cuidado, levanté el borde del mantel blanco y miré al espacio oscuro bajo la mesa, donde las patas de madera de las sillas y los zapatitos de Mateo se balanceaban. Y entonces lo vi. Un pequeño papel doblado en 4, tirado allí,
justo al lado de la silla de Mateo. Era tan diminuto que casi se perdía en la oscuridad, pero su presencia me heló la sangre. Mateo se acurrucó contra mí, su manita aferrándose a mi brazo como buscando refugio. Sentí su respiración agitada. Cada temblor parecía decirme que algo andaba muy mal. Me agaché por completo y con mano temblorosa recogí el papel. La gente alrededor seguía riendo y brindando, pero en ese instante mi mundo entero se redujo a mí, a Mateo y a ese maldito papel en mi mano. Lo desdoblé. La tenue luz de las velas en la mesa bastó para leer las palabras garabateadas. Mesa 8, agregar camarones al plato del niño. Unas pocas palabras, pero fueron como un puñetazo directo al corazón. Sentí la sangre helárseme en las venas y el aire atascárseme en el pecho. Mateo es gravemente alérgico a los camarones, algo que toda mi familia sabe perfectamente. Un solo pedazo bastaría para poner su vida en peligro. ¿Quién podría haber escrito esto? ¿Quién podría ser tan cruel? Justo en el día de la boda de mi hijo. Apreté la mano de Mateo, sintiendo sus deditos temblar en la mía. Me puse de pie abruptamente, sin importarme las miradas sorprendidas de la gente alrededor. La pareja mayor cercana dejó de hablar y me miró con preocupación. Abracé a Mateo con todas mis fuerzas, como si temiera que se desvaneciera si lo soltaba. Las risas y la música continuaban, pero para mí todo se había convertido en un silencio pesado y asfixiante. Los recuerdos de otros tiempos inundaron mi mente, sacándome de ese salón reluciente y llevándome de vuelta a los años en que nuestra familia estaba completa. Una vez pensé que la casa de mi hijo siempre estaría llena de risas, pero la vida, como una ráfaga repentina de viento, apagó esa llama de felicidad, dejándome cicatrices que nunca sanarían. Recuerdo a Sofía, mi primera nuera, como recuerdo la luz del sol matutino filtrándose por la ventana al amanecer. Su sonrisa era tierna y cálida. Siempre me hacía sentir como si estuviera en brazos de una hija verdadera. Sofía nunca alzaba la voz. Nunca hacía nada que me preocupara. Era de esas personas que solo con mirarlas te transmitían paz. Aún recuerdo aquellas tardes ventosas en las afueras de la ciudad, cuando llegaba a la casita de Diego y Sofía. Las risas de Mateo, que apenas empezaba a caminar, resonaban en el patio trasero mientras perseguía una pelota de goma colorida. Sofía estaría en el porche con una canasta de verduras recién cosechadas, sonriendo mientras observaba a su hijo. «Papá Eduardo, prueba el chile que preparé. A ver qué te parece», me decía a menudo, con la voz llena de orgullo, mientras ponía el plato caliente frente a mí. Yo me sentaba a comer y charlábamos de cosas simples, mientras Mateo gateaba por el piso aferrado a un viejo autito. Pero el recuerdo más hermoso y también el más doloroso es la noche en que Mateo se enfermó gravemente. Tenía una fiebre altísima, su cuerpecito ardía y sus ojos apenas se abrían, sin fuerzas ni para llorar. Sofía lo sostenía mientras las lágrimas rodaban en silencio por sus mejillas. «Papá Eduardo, tengo tanto miedo», susurró con la voz temblorosa. Me senté a su lado, turnándonos para poner paños húmedos en su frente, tratando de calmarla. «No te preocupes, hija. El niño es fuerte, va a estar bien». Pero por dentro, la preocupación me pesaba como una piedra. Me quedé despierto con Sofía hasta el amanecer, cuando los primeros rayos del sol aparecieron y la fiebre de Mateo finalmente cedió, quedándose dormido en brazos de su madre. Sofía se volvió hacia mí, con los ojos rojos, pero con una sonrisa tenue. «Gracias, papá. Sin ti no sé qué habría hecho». Solo tomé su mano y la apreté con fuerza, como queriéndole decir que siempre estaría allí para ella y para Mateo. Pensé que esa pequeña familia sería feliz para siempre, como una canción que nunca termina. Pero entonces, una tarde fatídica, todo se derrumbó. El teléfono sonó mientras lavaba los platos en la cocina. La voz fría de un policía llegó por la línea. «Señor López, lamentamos informarle que ha habido un accidente». No recuerdo cómo terminé de oír la frase. Solo sé que mis manos temblaban tanto que dejé caer un plato al suelo y se rompió. Sofía se había ido en un instante,
cuando un camión que perdió el control chocó contra su auto en la carretera fuera de la ciudad. Me quedé paralizado, sintiendo el mundo desmoronarse frente a mí. El funeral de Sofía fue en un día de lluvia torrencial. Las gotas caían sin parar, como si el cielo también llorara por ella. Mateo, que entonces tenía solo 4 años, estaba en mis brazos, confundido, mirando a todos con sus ojos inocentes, sin entender qué pasaba. «Abuelo, ¿dónde está mi mamá?», preguntó con su vocecita. Lo abracé con fuerza, tragándome las lágrimas, y susurré: «Tu mamá está en un lugar muy bonito, mi amor». Pero por dentro me sentía destrozado. Diego, mi hijo, se derrumbó frente al ataúd, con los hombros temblando, sin poder decir una palabra. Sabía que intentaba ser fuerte, pero su mirada estaba vacía, como si una parte de su alma se hubiera ido con Sofía. Después de esa tragedia, Diego cambió por completo. Se enterró en el trabajo, salía de casa muy temprano y no volvía hasta que Mateo ya dormía. Entendía que huía, tratando de llenar ese vacío inmenso en su corazón con jornadas interminables. Pero Mateo, mi pobre niño, sufrió más que nadie. Empezó a hablar menos. Su mirada a menudo era triste, como si esperara un milagro que trajera de vuelta a su madre. Me convertí en su único apoyo. Lo llevaba a la escuela cada mañana y me sentaba junto a su cama cada noche para arrullarlo. «Abuelo, cuéntame una historia de mi mamá», me pedía a menudo, y se las contaba con la voz entrecortada, hablando de las veces que Sofía le cantaba para dormir, o cómo cortaba la fruta en pedacitos para hacerle su postre favorito. Cada historia era un intento de mantener viva la imagen de Sofía en la mente de Mateo y en mi corazón. Camila, mi hija adoptiva, también se volvió esencial en esos días. Con su corazón cálido y sus manos hábiles, venía a casa a menudo, trayendo libros para colorear o galletas que ella misma horneaba. Camila quería a Mateo como si fuera su hermanito propio. Lo cargaba, le enseñaba a leer o se sentaba horas con él en la mesa para ayudarlo con sus dibujos torpes. «Mira, Mateo, tu casa salió más bonita que la mía», le decía, riendo con su voz clara como una campana. Pero a veces sorprendía a Camila mirando a Diego cuando él entraba en silencio después de un largo día de trabajo. Era una mirada profunda que contenía algo más que un simple afecto fraternal. Lo vi, pero decidí no decir nada. Quizás temía que, si tocaba el tema, rompería la frágil estabilidad de lo que quedaba de nuestra familia. La casa de Diego poco a poco se vació de risas, pero gracias a Camila y Mateo, la llama familiar seguía encendida, aunque débil. Hice todo lo posible para que no se apagara, pero en lo profundo de mi corazón sabía que tanto Diego como yo vivíamos con heridas que nunca habían sanado. Cada vez que veía a Mateo dormir, reconocía los rasgos de Sofía en su carita, y mi corazón volvía a doler. El recuerdo de esa tarde aún está claro en mi mente, como si el tiempo no hubiera pasado. Estaba sentado en mi pequeña sala, escuchando el canto de los gorriones en el patio, con el corazón lleno de sentimientos encontrados. Era la primera vez que mi hijo Diego traía a Valeria a casa para presentarla. Intenté abrir mi corazón. Quise ver a esa joven a través de los ojos de un padre que desea que su hijo encuentre de nuevo la felicidad tras tanto dolor. Pero en el fondo no podía sacudirme una sensación de inquietud, como un viento frío que me hacía estremecer. Esa tarde, Diego llegó más tarde de lo usual. Yo estaba en la cocina preparando los tacos que tanto le gustan a Mateo, cuando oí la puerta abrirse. Diego entró con un brillo extraño en el rostro. Sus ojos se iluminaban como en su juventud, cuando hablaba de Sofía con una pasión que no podía ocultar. «Papá», dijo con la voz entrecortada, apoyándose en el marco de la puerta, «quiero presentarte a alguien». Dejé lo que hacía y lo miré, sintiendo un poco de nerviosismo. «¿Alguien especial?», pregunté, tratando de mantener la voz serena. Diego sonrió, una sonrisa que no veía en mucho tiempo. «Sí, te va a gustar mucho», respondió lleno de confianza. Asentí, me sequé las manos en el delantal, intentando ocultar la preocupación que empezaba a crecer en mí. Después de Sofía,
No estaba seguro de que nadie pudiera llenar el vacío que dejó, no solo para Diego, sino también para Mateo y para mí. Esa noche, Valeria apareció. Entró en mi casa con un elegante vestido azul claro, el cabello perfectamente ondulado enmarcando su rostro y los labios pintados de un rojo suave que se curvaban en una sonrisa. Esa sonrisa, debo admitirlo, era encantadora, como si la hubiera ensayado para agradar a cualquiera. «Es un placer conocerlo, señor López», dijo con voz dulce, inclinando ligeramente la cabeza. Le devolví la sonrisa, la invité a pasar y le serví una taza de café caliente y aromático. «Su casa es tan acogedora», comentó Valeria mientras sus ojos recorrían las fotos familiares en la pared, donde había una de Sofía abrazando a un Mateo muy pequeñito. Asentí y le agradecí, pero sus ojos se detuvieron en esa foto más tiempo del que me habría gustado, y no estaba seguro de si me agradaba eso. La cena transcurrió en un ambiente que intenté hacer lo más amigable posible. Coloqué en la mesa los platillos que había preparado toda la tarde: tacos envueltos en tortillas de maíz, un plato de enchiladas con salsa roja y una ensalada fresca con mango, el favorito de Mateo. Diego se sentó junto a Valeria sin quitarle los ojos de encima. Su felicidad era visible en cada gesto. «Papá, Valeria trabaja en mercadeo en mi empresa. Es muy buena en lo que hace», dijo con la voz llena de orgullo. Valeria sonrió y me sirvió una enchilada con un movimiento delicado pero calculado. «Señor López, esto está delicioso. Tiene que enseñarme a prepararlo», comentó mirándome con amabilidad. Sonreí y respondí cortésmente, pero una pequeña parte de mí seguía inquieta. Había algo en su forma de hablar, en su risa, que me hacía sentir como si estuviera viendo una obra muy bien montada. Mateo, mi nieto, estaba sentado en la cabecera de la mesa, extrañamente callado. Él, que normalmente no paraba de hablar de la escuela, esa noche solo picoteaba la comida sin levantar la cabeza una sola vez. Noté que evitaba la mirada de Valeria, como si intentara esconderse en un rincón seguro. Valeria se inclinó, sacó una barra de chocolate de su bolso y la colocó frente a Mateo con una sonrisa radiante. «Esto es para ti». «Está muy rico, Mateo», dijo con voz dulce, como tratando de ganárselo. Pero Mateo se quedó inmóvil, sus manitas aferradas a los cubiertos, y luego simplemente giró el rostro sin tocar el chocolate. Vi un destello de miedo en sus ojos y sentí como si mi corazón se encogiera. Diego frunció el ceño, a punto de regañar a su hijo. «Mateo, ¿qué te pasa? Valeria te está dando un dulce». Intervengo rápidamente. «No es nada. Probablemente esté un poco cansado. Déjalo, hijo». Diego suspiró, pero no dijo más, y se volvió para servirle más vino a Valeria, como queriendo aligerar el ambiente. Camila, mi hija adoptiva, también estaba en la cena. Se sentó frente a mí, comiendo en silencio, pero noté cómo su mirada se ensombrecía cuando Valeria tomó la mano de Diego bajo la mesa. Camila siempre ha sido una chica muy sensible y sé que quiere a Diego como a un hermano, pero a veces me pregunto si ese sentimiento no es más profundo. Cuando Valeria tomó la mano de Diego, la mano de Camila se detuvo sobre su copa y vi sus dedos apretarse un poco. No dijo nada, solo bajó la cabeza y siguió comiendo, pero ese silencio era más pesado que cualquier palabra. Quise preguntarle, quise entender qué la entristecía, pero sabía que no era el momento adecuado. Después de la cena, Valeria insistió en lavar los platos, aunque me negué varias veces. «Señor López, déjeme, usted descanse», dijo con entusiasmo desbordante. Accedí a regañadientes y la observé ir a la cocina, arremangarse y tararear una melodía alegre mientras limpiaba. Debo admitir que lo hizo todo impecablemente. Los platos quedaron apilados con orden y el fregadero reluciente. Por un momento pensé, esta chica parece muy atenta. Pero luego, al salir a la sala, vi a Mateo sentado coloreando con sus manitas aferrando un crayón. Valeria se acercó y se sentó a su lado elogiándolo. «Dibujas tan bien, Mateo. ¿Qué es? Déjame ver». Pero Mateo soltó de inmediato el lápiz y se apartó con expresión de desconfianza, como si ella fuera una amenaza. Valeria me miró y forzó una sonrisa rápida, como para cubrir el momento incómodo. «¡Qué niño tan tímido!»,
dijo con la misma voz dulce, pero vi algo extraño brillar en sus ojos. Diego, mientras tanto, no parecía notar nada fuera de lo común. Estaba ocupado sirviendo más vino, contando anécdotas divertidas del trabajo y riendo fuerte cada vez que Valeria contaba un chiste. La presentación terminó con mi hijo completamente satisfecho, despidiendo a Valeria en la puerta con los ojos fijos en ella, como si no existiera nadie más en el mundo. Me quedé allí observándolos alejarse, con una sensación extraña en el corazón, como si algo no encajara del todo. El tiempo pasó y Valeria se integró gradualmente en nuestras vidas. Una mañana de fin de semana, con el sol brillante iluminando la sala a través de las ventanas, yo estaba tejiendo una bufanda cuando Valeria apareció, sonriendo de oreja a oreja. «Señor López, quiero llevar a Mateo al parque hoy». «¿Está bien?», preguntó con voz llena de entusiasmo. Miré a Mateo, que estaba en el piso jugando con sus bloques de madera, con el rostro inexpresivo. «Claro, estoy seguro de que le encantará», respondí, forzando una sonrisa, aunque sentía una pequeña duda por dentro. Diego había salido a trabajar y pensé que un poco de aire fresco le haría bien a Mateo. Valeria tomó la mano de Mateo y lo llevó hacia la puerta, mientras yo los observaba partir con una extraña pesadez en el corazón. Cuando regresaron, Valeria entró con una sonrisa triunfante. Se divirtió tanto. No paraba de bajar por el tobogán y hasta pidió otro helado, contó con voz excitada. Pero al mirar a Mateo, vi que su camisa estaba sucia con manchas de tierra seca en la tela azul que yo mismo había planchado esa mañana. Estaba callado, con su autito en la mano, sin decir una palabra sobre el paseo. «¿Te divertiste, mi niño?», pregunté, agachándome para acariciar su cabello. Él solo asintió levemente, desviando la mirada. Quise preguntarle más para saber por qué estaba tan quieto, pero Valeria intervino con su voz siempre dulce. «Ya te lo dije, señor López, le encantó». Asentí, pero por dentro un pequeño pedazo del rompecabezas de la duda empezó a formarse. En otra ocasión, mientras Diego estaba en el trabajo, Valeria apareció sin aviso. Yo estaba en la cocina preparando chile para el almuerzo cuando la oí hablando con Mateo en la sala. Al principio su voz era suave, pero de pronto escuché una frase áspera. «Quédate quieto, Mateo, no hagas desorden, ya eres un niño grande, pero sigues actuando como un bebé». Me detuve en seco, con las manos aún sobre la cebolla que picaba, y un escalofrío me recorrió el cuerpo. Salí de la cocina, y al instante Valeria cambió el tono, volviéndose dulce como si nada hubiera pasado. «Nuestro Mateo es tan listo. Mira la torre alta que construyó», dijo, señalando los bloques de madera con los que jugaba el niño, con una sonrisa radiante. Pero Mateo solo apretó los labios y me miró como pidiendo ayuda. Intenté sonreír y dije, «Sí, es muy hábil». Pero por dentro la inquietud empezaba a crecer, como una espina clavándose en mi corazón. Intenté calmarme. Seguramente no está acostumbrada a los niños. Cualquiera es un poco torpe al principio. El 7º cumpleaños de Mateo es un recuerdo que nunca olvidaré. Camila pasó toda la mañana horneando un pastel de chocolate, el favorito de Mateo. Cuando llegó con el pastel y lo colocó en la mesa con las velitas encendidas, Mateo gritó de alegría. Sus ojos se iluminaron por primera vez en meses. «Tía Camila, este es mi pastel favorito», exclamó, corriendo a abrazarla. Ella sonrió, le acarició el cabello y le dijo con ternura, «Lo hice para ti, mi amor. Come mucho». Los observé con el corazón cálido, sintiendo que la llama familiar se reavivaba. Valeria también estaba allí, pero solo aplaudió de manera forzada, de pie en un rincón con una sonrisa cansada. Su único regalo para Mateo fue una palmada indiferente en el hombro y un «Feliz cumpleaños, campeón». Vi cómo Mateo se encogía un poco, evitando su mirada, y mi corazón dolió de nuevo. Quise decir algo, pero me callé, diciéndome que no me entrometiera tanto. Otra vez, Diego llevó a Valeria y Mateo al supermercado. Yo me quedé en casa, pero cuando regresaron, oí a Valeria quejándose en tono irritado.
Mateo dejó caer toda una bolsa de dulces en la caja y tuve que pagarlos. ¡Qué niño tan torpe! Diego frunció el ceño y se volvió para regañar a su hijo. Mateo, ya eres grande, tienes que ser más cuidadoso. Vi a Mateo bajar la cabeza con las manos entrelazadas y sus ojos buscaron los míos como pidiendo ayuda. Me acerqué rápido y puse una mano en su hombro. No te preocupes, mi niño, solo fueron unos dulces. Pero por dentro no podía dejar de preguntarme por qué Valeria se enojaba tan fácilmente con un niño. ¿Por qué no podía ser tan gentil como lo había sido Sofía? Una tarde, cuando fui a buscar a Mateo a la escuela, su maestra me llevó aparte y dijo en voz baja pero preocupada: «Señor López, últimamente Mateo habla menos y parece muy retraído. ¿Pasa algo en casa?» Me quedé helado, pero intenté restarle importancia. «Seguro son solo los cambios, señora Díaz». «No se preocupe», pero en el camino a casa, Mateo tiró de mi camisa y dijo con voz temblorosa: «Abuelo, no quiero ir a casa con la señora Valeria». Me detuve y me arrodillé para mirarlo a los ojos claros, sintiendo el corazón apretado. «¿Por qué dices eso, mi amor?» «La señora Valeria te quiere», respondí. Pero al decirlo, supe que me equivocaba. Mateo negó con la cabeza, con determinación firme en la mirada. «No, abuelo, ella no me quiere». Le acaricié el cabello tratando de calmarlo, pero por dentro no podía negar que el niño decía la verdad. Camila, que estaba cerca, lo oyó todo. Se apartó en silencio, pero vi cómo sus hombros se movían levemente, como conteniendo un suspiro. Todos esos pedazos sueltos, todas esas pequeñas señales, las había visto, pero elegí ignorarlas. Y así llegó el día de la boda de mi hijo. Esa tarde, el sol dorado entraba por las grandes ventanas, bañando el salón en una luz radiante, como queriendo celebrar el día feliz de mi hijo. Estaba sentado en la mesa número 8, junto a mi nieto Mateo y Camila, mi hija adoptiva. Mateo jugaba con su autito rojo, susurrando un suave brum, brum. Lo miré y mi corazón se llenó de ternura. Camila, en un vestido beige sencillo, se inclinaba de vez en cuando para decirle algo al oído con una sonrisa dulce como el sol matutino. «Come otro pedacito de pan, mi niño», le decía partiéndole un trocito. Sonreí al verlo, sintiendo un poco de consuelo en el corazón. Aunque nuestra familia había pasado por tanto dolor, la presencia de Camila y Mateo siempre era el fuego que calentaba mi alma. Diego, mi hijo, vestido con un elegante traje azul marino, iba entre las mesas brindando con los parientes. Su rostro desbordaba felicidad. Su sonrisa radiante parecía querer borrar los años oscuros tras la muerte de Sofía. Lo miré, sintiendo una mezcla de orgullo y tristeza. Quería creer que había encontrado una nueva felicidad, que Valeria, la novia deslumbrante en su vestido con perlas, le daría un nuevo hogar. Pero cada vez que mi mirada se cruzaba con la de Valeria, que reía fuerte frente a las cámaras sin soltar su copa de vino, sentía una pequeña espina clavándose en mi corazón. Su sonrisa era demasiado perfecta, como una máscara colocada con cuidado. La suave melodía de la banda de jazz sonaba, mezclándose con las conversaciones animadas de los invitados. Los meseros se movían discretamente, sirviendo aperitivos, galletas crujientes, un dip aromático de queso y platos de camarones frescos elegantemente decorados. Noté que Mateo solo tomó una galleta y luego empujó con cuidado el plato de camarones. Fruncí el ceño y le pregunté en voz baja: «¿No te gusta esto, mi amor?» El niño negó con la cabeza, desviando la mirada como si ocultara algo. Quise preguntarle más, pero un pariente cercano interrumpió, diciendo alegre: «Y Mateo se porta bien, Eduardo. Mira qué grande está». Sonreí y respondí: «Ya es un hombrecito listo». Pero por dentro no podía dejar de preocuparme. Mateo nunca había rechazado la comida de manera tan extraña. A lo lejos vi la mirada de Valeria dirigida a nuestra mesa. La sonrisa en sus labios pareció tensarse por un segundo, lo justo para que nadie lo notara, antes de volverse para seguir brindando con otro invitado. Intenté descartar mi inquietud,
diciéndome que exageraba, pero entonces todo cambió en un instante. Mateo, que seguía jugando con su autito, lo empujó demasiado fuerte y el juguete rodó al piso. El niño se agachó rápido para recogerlo, pero lo vi congelarse, con los ojos muy abiertos fijos en algo bajo la mesa. Me incliné para preguntarle qué pasaba cuando Mateo sacó un pequeño papel doblado en 4, con manos temblorosas y el rostro pálido. Se aferró de inmediato a mi mano y susurró urgentemente: «Abuelo, vámonos, por favor, vámonos ya». Mi corazón empezó a latir con fuerza, como queriendo salirse del pecho. «¿Qué pasa, mi niño?», pregunté, tratando de mantener la calma. Pero la mirada de pánico de Mateo me lo impedía. Temblando, repitió esa pregunta que me heló la sangre. «No miraste debajo de la mesa, ¿verdad?». Sus palabras fueron como un cuchillo frío que me paralizó. Me agaché, levanté el mantel blanco y mis ojos escanearon el espacio oscuro bajo la mesa. El papelito yacía junto a su silla, un objeto inofensivo pero cargado de amenaza. Lo recogí con manos temblorosas, sintiendo el mundo reducirse a mi alrededor, dejando solo a Mateo, a mí y a ese maldito papel. Lo desdoblé. La luz de las velas bastó para leer las palabras garabateadas. Mesa 8. Agregar camarones al plato del niño. Unas pocas palabras, pero fueron como una descarga eléctrica que recorrió todo mi cuerpo. Arrugué el papel inconscientemente en mi mano. La música, las risas, todo alrededor parecía hundirse en un abismo del que no podía escapar. Valeria, en su vestido deslumbrante, seguía riendo en un rincón del salón, alzando su copa para brindar con un invitado, como si nada en el mundo pudiera preocuparla. Diego estaba ocupado tomando fotos con sus compañeros de trabajo, con una sonrisa radiante que parecía confirmar que este era el día más feliz de su vida. Pero para mí, todo en ese salón era una farsa, un telón que ocultaba la terrible verdad que acababa de descubrir. Apreté el papel con fuerza, sintiendo que me quemaba la piel. Mateo, el nieto al que quería más que a mi propia vida, había estado a punto de ser víctima de un complot malvado, justo en el día de la boda de su padre. Me volví hacia Camila, que estaba sentada junto a Mateo. Sus ojos se llenaron de preocupación al ver mi expresión. «Cuida de Mateo, por favor», dije, tratando de mantener la calma, aunque sabía que no podía ocultar el temblor en mi voz. Camila asintió, atrayendo a Mateo hacia ella y abrazándolo fuerte como un escudo protector. «¿A dónde vas?», me preguntó en voz baja, llena de angustia. Solo negué con la cabeza sin responder, porque ni yo mismo sabía qué haría después. Salí rápidamente al pasillo, con las piernas pesadas como si llevaran plomo, pero con el corazón latiendo fuerte, urgiéndome a actuar. Cerca del bar, vi a un grupo de meseros charlando. Sus risas sonaban como un contraste doloroso con la tormenta que rugía dentro de mí. Reconocí a David, el joven que había llevado la comida a nuestra mesa varias veces. Tenía un rostro amable y una sonrisa amistosa, pero en ese momento no podía pensar en eso. Me acerqué directamente a él, puse el papel en su cara y pregunté con voz firme: «¿Sabes quién envió este papel?». David miró el papel y su rostro cambió al instante. Su sonrisa despreocupada se convirtió en una expresión de pánico. «Dios mío, este es mi papel», balbuceó, con las manos temblando como si quisiera arrebatármelo. «Una mujer me lo dio, y lo dejé caer accidentalmente cuando llevaba la bandeja». Sus palabras fueron como un rayo de luz en medio de la confusión, pero también me agitaron más. «¿Quién te lo dio?», insistí, casi gritando, perdiendo por completo la compostura. David dio un paso atrás, confundido. «No sé su nombre, señor. Solo me dijo que se lo diera al chef». El papel no decía quién lo enviaba. La rabia explotó dentro de mí como un fuego ardiente. «Más razón aún», dije, acercándome, con la voz temblando de ira y miedo. «Sabes que mi nieto es gravemente alérgico a los camarones. Un solo pedazo podría matarlo». David palideció, con los ojos muy abiertos por el horror, y negó frenéticamente con la cabeza. «Señor, de verdad no lo sabía. Solo seguí la nota. No tenía idea de nada».
Su voz se quebró, como si él también estuviera atrapado en esta pesadilla. Los otros meseros empezaron a murmurar entre sí, mirándose con curiosidad y preocupación. Apreté el papel en mi mano, sintiendo que me quemaba la piel. Quería gritar, quería romper todo, pero sabía que no podía dejar que las emociones me dominaran. Mateo me esperaba y tenía que protegerlo. Desde el salón, la voz del maestro de ceremonias anunció alegremente que se prepararan para el plato principal. Su voz fue como un recordatorio cruel de que el tiempo se acababa y si dudaba, una trampa mortal podría esperar a Mateo. Tomé una profunda respiración, intentando controlar el temblor en mi cuerpo. Sabía que no podía quedarme callado. Si no actuaba ahora, nunca me lo perdonaría. Regresé al salón con el papel aún en la mano, como prueba irrefutable de un plan siniestro. El salón seguía inundado por la luz de las velas, y la música de la banda de jazz se mezclaba con las risas de los invitados. Los meseros servían en silencio los platos principales, y el aroma de la carne asada y la salsa llenaba el aire. Pero para mí, todo era una farsa. Miré a Mateo, acurrucado junto a Camila, con sus ojos claros llenos de miedo fijos en mí, como si yo fuera su único refugio en medio de la tormenta. Tomé la manita de Mateo, sintiendo sus dedos temblorosos en mi palma, y entonces, como impulsado por una fuerza invisible, me puse de pie abruptamente. Mi voz resonó clara y firme por encima de la música y las conversaciones. Un momento, por favor. Antes de empezar a comer, tengo algo que aclarar. Todo el salón se silenció, como si el tiempo se hubiera detenido. Todas las miradas se posaron en la mesa 8, donde yo estaba de pie con Mateo a mi lado y Camila sentada, con una chispa de determinación en los ojos. El tintineo de las copas cesó, los murmullos se apagaron y solo oía el latido de mi corazón en el pecho. Alcé el papel. Las palabras garabateadas en él eran una acusación innegable. ¿Quién escribió este papel pidiendo que agregaran camarones al plato del niño en la mesa 8? Pregunté, con la voz temblando de indignación, pero forzándola a ser clara y cortante. Los susurros empezaron como pequeñas olas en un lago calmado. Algunos invitados se miraron, negando con la cabeza, con expresiones de curiosidad y confusión. Sentí la mirada de Mateo fija en mí, como rogándome que lo protegiera. Diego corrió desde otra mesa, con una sonrisa en el rostro que rápidamente se transformó en preocupación al ver mi expresión. «Papá, ¿qué pasa?», preguntó, completamente desconcertado. No le respondí de inmediato, solo puse el papel en la mesa y lo empujé hacia él. «Léelo tú mismo», dije con voz dura, aunque por dentro era un torbellino. Diego tomó el papel, sus ojos recorrieron las palabras y vi su rostro palidecer, sus manos temblar levemente. «¿Qué significa esto?», preguntó atónito, mirándome a mí y luego a Mateo, como buscando una explicación lógica. Valeria, en su vestido deslumbrante, se acercó frunciendo el ceño con una sorpresa perfectamente fingida. «¿Qué es todo esto? ¿Alguna broma de mal gusto?», dijo con voz suave, pero noté un destello de pánico en sus ojos. La miré directamente a los ojos, con el corazón apretado por la ira y el miedo. «Mi nieto es alérgico a los camarones», dije, con la voz temblando de indignación. «Esto no es una broma, es un intento de asesinato». Mis palabras cayeron como un trueno, sumiendo el salón en un silencio mortal. Algunos invitados abrieron la boca por el asombro, mientras otros empezaban a susurrar, con las miradas yendo de mí a Valeria. Ella soltó una risa forzada, una máscara para mantener la compostura. «Disculpe, señor López, pero en el papel no hay nombre. ¿Va a creer una historia que inventó un niño que lo encontró?», dijo con tono burlón, tratando de hacerme parecer un anciano paranoico. Algunos invitados comentaron con duda: «Tal vez sea un malentendido. ¿Quién haría algo así en una boda?». La sangre me hervía en las venas. La audacia de Valeria me dejó casi sin palabras. Quería gritar, quería arrancarle ese vestido de novia para revelar la verdad. Pero sabía que debía mantenerme calmado por Mateo, por mi familia. De pronto, Camila se puso de pie,
abrazando fuerte a Mateo, con los ojos enrojecidos fijos en Valeria. «Basta ya, Valeria». Su voz sonó fría pero llena de dolor, como si no pudiera contenerse más. Camila dio un paso adelante y le dio una bofetada, un golpe que resonó en todo el salón. El sonido seco y rotundo rompió el silencio y la falsedad. Todos se congelaron, incluyéndome a mí. Valeria se llevó una mano a la mejilla, con los ojos muy abiertos por el shock, y se volvió hacia Diego sollozando. «Mira, está loca de celos y por eso me ataca. ¿Qué he hecho yo para merecer esto?» Camila no retrocedió, con los puños apretados y la voz quebrada por la rabia. «La única malvada aquí eres tú. Querías dañar a un niño inocente en tu propia boda». Sus palabras fueron como un cuchillo que cortó el aire pesado del salón. Las miradas de duda empezaron a centrarse en Valeria, y la vi congelarse, con su falsa sonrisa desvaneciéndose. Diego estaba inmóvil. Su mirada iba de mí a Camila y a Valeria, como atrapado entre dos mundos. «Camila, cálmate», dijo con voz temblorosa, pero sabía que ya no estaba seguro de a quién creer. Los murmullos de los invitados crecieron como una marea que llevaba todas las miradas hacia mí, hacia Valeria y hacia Mateo, mi pequeño nieto, que temblaba en brazos de Camila. Valeria intentó mantener su falsa calma, pero vi sus manos temblar al hablar. «Esto es una calumnia. Estoy segura de que alguien puso ese papel allí para arruinar nuestra boda». Su voz era aguda, pero noté el pánico en sus ojos, como si su máscara perfecta empezara a resquebrajarse. No pude soportar más su audacia. La ira dentro de mí explotó como un fuego que consumió toda mi paciencia. Golpeé la mesa con fuerza, haciendo temblar las copas. «¡Basta!», grité con una voz tan fría que silenció incluso la música de la banda de jazz. «David, ven aquí». El joven mesero, David, se acercó desde un rincón, con el rostro pálido por el miedo. Sus ojos iban de un lado a otro, como si estuviera atrapado entre la verdad y la tormenta que se avecinaba. Le mostré el papel, con voz temblorosa pero firme. «Confírmalo». «¿Es este el papel que recibiste?» David asintió repetidamente, balbuceando. «Sí, señor, lo es. Una mujer de la otra mesa me lo dio y lo dejé caer accidentalmente cuando llevaba la bandeja». Bajó la cabeza como queriendo evitar mi mirada. Sentí la sangre hervir, pero me forcé a mantener la calma porque sabía que todos en el salón observaban. Valeria se apresuró a interrumpir con voz aguda, casi desesperada. «Estás equivocado. Yo no sé nada de eso». Pero antes de que pudiera responder, una voz débil y llena de dolor se oyó desde atrás. Gloria, la hermana menor de Valeria, rompió en llanto y se puso de pie. «No fue mi hermana Valeria quien me dio ese papel», dijo la joven temblando, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Ella me pidió que se lo diera al mesero. Juro que no sabía qué había dentro». Un murmullo de asombro recorrió el salón. «Dios mío, no puedo creerlo. ¿Cómo es posible?». Miré a Gloria y mi corazón se ablandó. Apenas tenía 18 años, con los ojos rojos y llenos de confusión, como si ella también estuviera atrapada en esta pesadilla. Valeria se volvió bruscamente y le gritó a su hermana, con el rostro desfigurado por la ira: «Cállate, Gloria. ¿Cómo te atreves a inventar mentiras para dañar a tu propia hermana?». Su voz era aguda, pero vi sus labios temblar como luchando por ocultar la verdad. Gloria retrocedió, temblando de pies a cabeza, y dijo entre sollozos: «No miento, hermana. Solo hice lo que me pediste». Sus palabras fueron como un puñal que atravesó la falsedad de Valeria, dejando el salón entero en estado de shock. Un pariente mayor cercano negó con la cabeza, con la voz ahogada: «¿Cómo es posible no perdonar ni a un niño inocente?». En medio del caos, Camila dio un paso adelante, abrazando fuerte a Mateo, y dijo con voz helada: «Si sigues negándolo, podemos pedir que revisen las cámaras de seguridad del salón. Todo se aclarará en un momento». Sus palabras fueron como una piedra lanzada a un lago, provocando olas de pánico. El rostro de Valeria se volvió ceniciento, sus labios se apretaron y su mirada buscó desesperadamente una salida. Pero ya no había escape. No dijo una palabra más, y ese silencio para mí fue la confesión más clara de todas.
Diego se quedó helado, con la mano temblando en el hombro de Mateo, mirando horrorizado a la mujer a la que acababa de llamar esposa. Su voz se quebró como si intentara aferrarse a la esperanza de que todo fuera un malentendido. Pero su mirada, yendo del papel a Mateo, lo decía todo. Vi cómo su corazón se rompía, igual que el mío al descubrir el complot. Un tío se puso de pie y negó con la cabeza, disgustado. Es increíble. Tanta maldad en un día de celebración. Su voz temblaba como conteniendo la indignación. Tras el desafío de Camila sobre las cámaras, un silencio mortal se apoderó del salón. Valeria, la mujer a la que una vez intenté aceptar como parte de mi familia, estaba allí, con el rostro pálido y los labios apretados, buscando una última excusa, pero la verdad estaba expuesta y no tenía a dónde huir. Diego, mi hijo, caminó lentamente hacia ella, con el rostro tenso y los ojos rojos, y le preguntó: «Valeria, dime la verdad. ¿Es cierto?» Su voz temblaba como si rogara por un atisbo de esperanza de que todo fuera un error. Pero sabía que en el fondo también sentía la dolorosa verdad. Valeria dio un paso atrás, intentando forzar una sonrisa torcida, pero sus ojos la traicionaban con pánico. «¿No me crees?», dijo con voz quebrada, como aferrándose a la última gota de confianza de Diego. «Es un plan de ellas. Yo no hice nada», pero sus palabras sonaban débiles, como un viento a punto de extinguirse antes de una tormenta. La miré, con el corazón pesado por la indignación y el dolor. Esta mujer que pensé traería felicidad a mi hijo ahora estaba frente a mí como una extraña, un peligro que no había visto antes. Camila puso una mano en el hombro de Diego y dijo con una voz que contenía con todas sus fuerzas: «Mateo casi muere por culpa de esta mujer». Sus palabras fueron afiladas como un cuchillo. Valeria gritó desesperada: «¡Cállate! Solo eres una intrusa celosa». Pero Camila no se movió. Temblaba de rabia, pero se mantenía firme como un escudo para Mateo. «¿Cómo te atreves a llamarme celosa?», respondió Camila con voz helada. «Mira a este niño a los ojos y dime que no intentaste hacerle daño». Mateo se aferró a mí, su manita apretando la mía como temiendo ser arrastrado a esa pesadilla. Los invitados empezaron a ponerse de pie. El ambiente festivo se había roto por completo. Un pariente de la familia, el señor Jiménez, golpeó la mesa con ira. «Esto es una vergüenza. No podemos dejarlo pasar». Murmullos de apoyo se oyeron como olas que crecían y ahogaban a Valeria en miradas de desprecio. Diego, atrapado entre la verdad y el amor, gritó con la voz quebrada por el dolor y la indignación: «Mateo es mi hijo. Intentaste matar a mi hijo en nuestra propia boda». Sus palabras fueron como una puñalada directa al corazón de Valeria y la vi romper en llanto. Pero esas lágrimas, lo sabía, no eran de arrepentimiento, sino de haber sido descubierta. Coloqué el papel en la mesa y declaré con voz firme: «Quien intente dañar a mi nieto nunca tendrá derecho a poner un pie en esta familia». Mis palabras resonaron claras e inquebrantables, como una sentencia. Valeria alzó la vista, con los ojos llenos de fuego, pero vi la derrota en su mirada. Había perdido no solo ante mí, sino ante la verdad. El personal de seguridad del hotel se acercó y con cortesía pero firmeza le pidió a Valeria que abandonara el salón. «Señora, por favor acompáñenos», dijo uno con voz fría. Valeria retrocedió buscando ayuda, pero nadie la apoyó. Muchos invitados negaron con la cabeza, dejando sus copas a medio vaciar y suspirando con resignación. «Increíble», susurró uno. «¿Cómo puede alguien ser tan cruel?», dijo otro horrorizado. Diego se quedó inmóvil, con las manos en la cabeza como intentando evitar que su mundo se derrumbara. Luego, como si ya no tuviera fuerzas para estar de pie, se arrodilló lentamente frente a Mateo, con la voz ahogada. «Hijo, perdóname. Perdóname, mi niño, por no protegerte». Vi las lágrimas rodar por sus mejillas y sentí mi corazón romperse en dos. Ayudé a Diego a levantarse, apretando sus hombros, y dije con voz grave pero confiada: «Por suerte, lo detuvimos a tiempo. Esta falsa felicidad tiene que terminar aquí y ahora».
Miré a Valeria siendo escoltada fuera en medio de miradas de desprecio, y en mi corazón supe que nunca fue ni sería parte de esta familia. En los días siguientes a esa boda de pesadilla, mi familia quedó atrapada en un torbellino silencioso donde las heridas aún sangraban y las preguntas sin respuesta flotaban en el aire. Sentía como si acabara de despertar de una pesadilla en la que casi perdía a Mateo, mi nieto, al que quiero más que a la vida misma. La historia de la boda fallida se extendió por todas partes, desde las calles del barrio hasta las charlas de parientes lejanos. El teléfono de casa no paraba de sonar. Algunos culpaban a Diego por confiar ciegamente en Valeria. Otros se compadecían de Mateo, el niño inocente que casi fue víctima de un complot malvado. Pero para mí, cada llamada era un recordatorio doloroso de lo que habíamos vivido. Diego se volvió retraído después de lo ocurrido. Ya no era el hombre radiante del traje azul marino en el día de la boda. En cambio, llevaba y traía a Mateo de la escuela en silencio, con la mirada llena de dolor y culpa. El nombre de Valeria, como una maldición, nunca más se mencionó en la casa. Lo miré con el corazón dolido, pero sabía que necesitaba tiempo para sanar, para encontrarse después de ser traicionado por la persona que amaba. No lo culpaba, porque entiendo que el amor puede cegar, pero también sabía que nuestra familia tenía que renacer de las cenizas. Seguí cuidando de Mateo como lo había hecho desde que Sofía se fue. Le cocinaba sus platos favoritos como pasta con queso o un pudín suave, tratando de devolverle un sentido de seguridad. Pero quien realmente sanó el alma de Mateo no fui yo, sino Camila. Cada mañana preparaba con cuidado su almuerzo para la escuela, eligiendo alimentos sin camarones ni nada que pudiera ponerlo en peligro. Incluso escribía una notita para la maestra explicando la alergia de Mateo, junto a un dibujito de una carita sonriente hecho con crayón que él adoraba. «Tía Camila, dibujas tan bien», exclamaba Mateo al abrir su lonchera, y yo veía sus ojos iluminarse como si una parte de su inocencia hubiera regresado. Todas las tardes, Camila llevaba a Mateo al parque cercano. Yo los observaba desde lejos, viendo cómo le enseñaba a volar un cometa, mostrándole cómo sostener el hilo para que volara alto. Una vez Mateo se cayó del tobogán y Camila corrió hacia él, lo levantó, le sacudió el polvo de la ropa y susurró: «Está bien, mi amor, estoy aquí». La risa clara de Mateo resonaba, un sonido que pensé había perdido para siempre y que ahora era como un bálsamo para mi corazón. La miré con gratitud infinita, porque no solo era una hermana para él, sino como una segunda madre que llenaba el vacío dejado por Sofía. Una noche en que Mateo tuvo fiebre alta, vi a Camila pasar la noche a su lado. Se sentó en una silla junto a la cama, poniéndole paños húmedos en la frente, mientras le contaba en voz baja la historia de un gorrión valiente que volaba a través de una tormenta. Me quedé en la puerta observándolos en silencio y noté que la mirada de Diego seguía a Camila por mucho tiempo. Era una mirada compleja, llena de gratitud y remordimiento, como si estuviera dándose cuenta de algo que había ignorado durante mucho tiempo. No dije nada, solo me retiré en silencio, dándoles su espacio. Pero en mi corazón empecé a esperar que quizás hubiera una luz al final del túnel oscuro de nuestra familia. Una noche, durante una de las raras cenas en que todos nos sentábamos juntos alrededor de la mesa con la pasta caliente que había preparado, Mateo levantó de pronto la vista, con sus ojos claros fijos en Camila. «Quiero que la tía Camila sea mi mamá», dijo con voz suave pero clara, como si fuera algo que había pensado durante mucho tiempo. Todos en la mesa nos quedamos en silencio. Camila se sonrojó y bajó la cabeza, aferrando la cuchara como para ocultar su vergüenza. Diego se quedó helado, con los ojos vidriosos, como si las palabras de Mateo hubieran tocado una cuerda muy profunda en su corazón. Sonreí, puse mi mano en el hombro de Diego y dije con voz cálida: «La verdadera felicidad, hijo, no viene de un vestido de novia deslumbrante, sino de un corazón sincero que sabe amar». Diego me miró, luego a Camila, y vi una pequeña chispa de esperanza brillar en sus ojos. El tiempo pasó, y Valeria desapareció por completo de nuestras vidas,
como un viento tóxico que se había ido. Mateo volvió a ser un niño feliz, siempre pegado a Camila con su autito rojo y los dibujos que ella le hacía. Lo vi correr y jugar en el patio, sintiendo un gran alivio, pero también un pinchazo de dolor al pensar en todo lo que había tenido que pasar. Un día Diego tomó la mano de Camila. De pronto se paró frente a mí en la sala y dijo con voz temblorosa pero firme: «Papá, sé que me equivoqué. Estuve ciego. Puse a Mateo en peligro, pero esta vez no quiero soltar a la persona que realmente ha estado al lado de nuestra familia». Camila bajó la cabeza con las mejillas sonrojadas, pero vi una sonrisa radiante en sus labios. Asentí mientras las lágrimas rodaban en silencio por mis mejillas. «Hijo, lo único que quiero es que tú y Mateo sean felices», dije con voz ahogada. Esa noche, después de que Mateo se durmiera, me senté junto a la ventana observando la luna plateada que se extendía sobre la calle tranquila. Su luz suave era como un recordatorio de que, aunque nuestra familia había pasado por días oscuros, la luz siempre encuentra un camino para irrumpir. Me susurré a mí mismo: la familia no siempre se hace con lazos de sangre. A veces se elige con amor y valentía. Después de esa boda sombría, un nuevo capítulo lleno de luz había comenzado realmente para mi familia. Miré hacia el patio donde aún estaba el cometa que Camila y Mateo habían volado el día anterior. Y supe que, aunque las viejas heridas quizás nunca sanaran del todo, seguiríamos adelante juntos, con el amor y la fuerza como nuestro sostén. Tras pasar por todo esto, entendí algo muy importante. En la vida hay pérdidas que no se pueden reemplazar, traiciones que rompen el corazón, pero el amor sincero siempre será la luz que ilumina el camino. La familia no solo se construye con lazos de sangre, sino con elecciones, con el coraje de protegerse mutuamente de la oscuridad y el peligro. Es el sacrificio y el afecto verdadero lo que trae la felicidad duradera, no las apariencias falsas. Quiero que todos recuerden escuchar: hay que dejar que el corazón nos guíe, porque a veces un pequeño gesto de atención puede salvar una vida, y es la bondad la que nos saca de noches que parecen no tener fin. La historia que acabas de oír ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántos padres sufren en silencio dentro de sus propios hogares? Me pregunto de verdad, si estuvieras en mi lugar, ¿qué habrías hecho? ¿Habrías elegido el silencio para mantener la paz o te habrías atrevido a enfrentar todo para reclamar tu propia voz? Me gustaría saber tu opinión, porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumina el camino para otros. Dios siempre nos bendice, y estoy seguro de que el coraje nos llevará a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias favoritas del canal. Estoy seguro de que te sorprenderán.